puntos del taller que están relacionados con optimización. Entonces, en la clase de hoy vamos a abordar ese tema, ¿sí? Vamos a ver, pues, llamémoslo así, como, llamémoslos máximos y mínimos. Empezaron a vender envueltos acá. Máximos y mínimos. Máximos y mínimos de funciones. De funciones en varias variables. De funciones en varias variables, ¿sí? O no, llamémoslo más técnico. Máximos y mínimos de campos escalares, ¿sí? Suena más bonito. Borremos acá. Entonces, máximos y mínimos de campos escalares, ¿sí? Entonces, miren lo siguiente, muchachos. Bueno, los puntos acá, cuando uno hallaba puntos críticos en una variable, esos puntos críticos podían ser ¿qué? Máximos, mínimos o puntos de inflexión, ¿cierto? Para funciones de valor real, o sea, en una variable, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando ya uno tiene más variables, tiene campos escalares? Entonces, los máximos, voy a ir aquí, voy a buscar una función acá en Maple para graficar, plot. Miren, yo no sé cuál es, yo le pongo plot y acá me aparece plot 3D, o sea, para graficar en 3 dimensiones. Aquí, miren, le doy doble clic. Esperemos un ratico que cargue ya. Ahí cargó. Entonces yo me llevo este código, miren. Aquí copio esto. Control C. Control V. Y aquí vamos a poner la gráfica de una función. Vamos a poner un ejemplo. Coloquemos esto. Coloquemos la función x al cuadrado. Voy a usar aquí la plantilla. Voy a colocar x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, miren, ahí está, ¿sí? Voy a tomarle una foto y se las voy a poner acá. Entonces, ahí les estoy mostrando un ejemplo de que eso que sería en 3 variables. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como un máximo o un mínimo? ¿Eso de qué tiene forma? ¿Eso tiene forma de qué? Esto es lo que vamos a llamar un mínimo, ¿sí? Ahora les voy a poner otra imagen. Voy a cambiar aquí y voy a ponerle a los dos signo negativo. Mírenla ahí. Y también me voy a llevar esta imagen y la voy a dejar acá. Entonces, esto es lo que vamos a llamar un punto máximo. O sea, sí sería un máximo en 3 variables. Voy a hacer el ejemplo con 3 variables. O sea, todo lo que voy a hacer aquí lo voy a hacer en 3 variables. Pero ustedes después se van a dar cuenta cómo lo pueden generalizar para cualquier tipo de variable.
con el álgebra lineal. Ahorita se van a dar cuenta. Listo, ese sería un máximo. Creo que se puede agrandar un poquito más, sí. Y lo que nosotros llamamos punto de inflexión, acá en 3 variables se llama es un punto de silla. Entonces un punto de silla lo podemos ver con esta función x al cuadrado menos y al cuadrado. Miren acá, ¿sí? ¿Por qué se le llama punto de silla? Porque es como la sillita de un caballo, ¿sí? Miren, aquí va el caballito y aquí es donde el señor bueno, aquí es donde el señor se sienta, ¿sí? Eso aquí lo vamos a poner. Entonces, esto se llama también punto de silla porque si ustedes lo miran acá, o sea, no es ni máximo ni mínimo, porque si uno lo mira de esta forma, miren, podría decir que está viendo un máximo, pero si uno lo mira por acá, está viendo un mínimo. Entonces no es ni máximo ni mínimo, ¿sí? Es un punto de silla. Entonces voy a cortar aquí. Y se los voy a dejar acá. Entonces este sería máximo, mínimo. Entonces uno puede tener un máximo, como en este ejemplo. Este puede ser un mínimo. O puedo tener un punto. Este lo puedo agrandar, creo que este lo puedo agrandar todavía un poquito más. Profe, ¿no era al contrario? Máximo y mínimo. Ah, sí, 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 qué pena, gracias. Esto es un mínimo. Esto es lo que vamos a llamar un mínimo. Este lo vamos a llamar un máximo. Y este lo vamos a llamar un punto de silla. ¿Sí? Les voy a poner aquí los ejes. Entonces, este sería el eje Z, este sería el eje Y y este sería el eje... ¿Sí está bien la perspectiva? Sí. Miren, este sería el eje X, este sería el eje y este sería el eje Z. Aquí, o sea que esto tiene un mínimo. Estaríamos hablando de un mínimo aquí en este punto, ¿sí? Este sería el punto 0,0, ¿sí? Acá, eh, esto sería de esta forma. Bajaría por acá. Acá saldría así el eje X y saldría así el eje Y. Sí, ahí se los arreglo, es que Maple no entrega. Ah, no, yo le puedo cambiar eso a Maple, pero bueno, ya que ya no lo hice. Entonces esto es X, esto es Y y esto es Z. Y lo mismo, esto está en el punto 0,0 y acá también. Tendríamos este que sale de esta forma y el que sale de esta forma, ¿sí? Entonces, este sería el eje X, este sería el Y y este sería el Z. Y esto que está acá sería el punto 0,0. ¿Listo? ¿Qué funciones tenemos ahí? ¿Qué ejemplo les puse? Aquí les puse el ejemplo de f de x, y igual a ¿qué? A x al cuadrado más y al cuadrado, este paraboloide. Aquí lo que hice fue coger el paraboloide y volverlo cóncavo hacia abajo. ¿Cómo? Multiplicando por -1, entonces queda menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esta es la famosa sillita de montar, f de x y en el origen, que tiene ecuación x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Hasta ahí ya me han entendido? Entonces, aquí les voy a escribir los pasos para encontrar los máximos y los mínimos, ¿sí? Bueno, o no. Bueno, aquí voy a escribir los pasos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para encontrar los puntos críticos, los máximo, mínimo o punto de silla de una función?
Entonces, lo primero que tenemos que encontrar son las derivadas que tenemos que encontrar las derivadas parciales de primer orden, y segundo orden. ¿Sí? Y segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que encontrar la derivada que tienen que encontrar f respecto a x, ¿sí? La derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de f respecto a x y nuevamente respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y y nuevamente respecto a y la cruzada, la derivada parcial de f respecto a x, que va a ser igual a la derivada parcial de f, ¿sí? De y respecto a x, ¿sí? Esto que está acá, ya ustedes sabían este teorema, ¿no? Creo que se los comenté alguna vez. Esto es igual por un teorema, por el teorema de un señor llamado Clairaut. ¿Sí? El teorema de Clairaut dice que las derivadas parciales deben ser iguales. Listo. Entonces primero encontramos las derivadas parciales. Ahora lo que vamos a encontrar es lo que llamamos los puntos ¿qué? Los puntos críticos. En algunos libros también los llaman puntos ¿qué? Puntos estacionarios. Entonces, ¿cómo encontramos los puntos estacionarios? Pues la teoría dice que tenemos que coger el vector gradiente. Ah, bueno, miren esto. Imagínense que usted se para aquí y hace la derivada direccional en cualquier dirección. Si usted se para aquí y hace la derivada direccional en cualquier dirección, ¿sí? En todas la derivada direccional, ¿cuánto debe dar? ¿Alguien me podría decir? Si yo me paro aquí y hago la derivada direccional en cualquier dirección, ¿cuánto me debe dar? ¿Qué es la derivada direccional? Es la pendiente de la recta tangente que vive en el plano, bueno, todo eso, ¿sí? Entonces, como esto es un punto máximo, pues la derivada en cualquier dirección debe dar cero, ¿sí? Debe dar pendiente cero. Acuérdense que la derivada direccional es el vector gradiente. O sea, la derivada direccional es el vector gradiente. El vector gradiente en un punto x sub 0, y sub 0, producto punto el vector b, dividido entre la norma de b, ¿sí o no? Y si esto tiene que ser cero, pues la única forma de que esto sea cero es que este sea cero o esto sea cero. Pero esto que está aquí no va a poder ser cero. Por lo tanto, el que tiene que ser cero es el vector ¿qué? Gradiente. ¿Sí? Bueno, es que este es un producto punto. Pero bueno, la conclusión a la que se llega es esto, que para hallar los puntos estacionarios, muchachos, los puntos estacionarios se hallan cuando el vector gradiente es igual al vector cero. ¿Sí? Pero como el vector gradiente, por lo que dijimos ahorita, es un vector que tiene acá f de ¿qué? La derivada parcial de f con respecto a x y acá tiene la derivada parcial con respecto a y, entonces esto tiene que ser igual a cero, al vector cero. Entonces, los puntos críticos se hallan pues haciendo. Si esto necesito que sea igual al vector cero, entonces es porque esto es igual a ¿qué? A cero, o esto es igual a ¿qué? A cero. ¿Sí? Entonces hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Así se hallan los puntos estacionarios, ¿vale? Listo. Después de que uno tiene esos puntos estacionarios y uno resuelve ese sistema de ecuaciones, supongamos que al resolver este sistema de ecuaciones nos dio que x es igual a y que y es igual a b, ¿sí o no? Entonces ya tenemos nuestro punto ¿qué? Ya tenemos nuestro punto, supongamos que ya tenemos nuestro punto crítico y es el punto A, B. Ya lo tenemos, lo encontramos. Entonces, pero yo no sé si ese punto crítico, ¿sí? Sea máximo, porque aquí las derivadas en cualquier dirección también dan cero,
sea, ¿qué? Mínimo, porque la derivada en cualquier dirección da cero. Yo no sé si eso sea qué. Aquí también la derivada en cualquier dirección. Ay, qué pena. Aquí también la derivada. Ay, ya. Aquí también la derivada en cualquier dirección da cero. Aquí la derivada en cualquier dirección da cero. Y aquí también la derivada en cualquier dirección da cero. Entonces yo no sé si ese punto crítico que acabo de encontrar o ese punto estacionario sea un mínimo, sea un máximo o sea un punto de silla. Como no sé, entonces hay un señor que se inventó algo que se llama, hay algo que se llama la matriz hessiana, ¿sí? La matriz hessiana se la inventó un señor llamado Otto, Otto Hess, matriz hessiana. Miren. Acceder a... ¿Qué? Mi madre se me perdió. Matriz hessiana. Se la inventó, si no estoy más, algo así. Ah, mírenlo acá. Este señor, miren. Este señor que ven ahí, este cuchito, fue el que se inventó la matriz hessiana. Se los voy a dejar ahí para que se acuerden de él. Entonces, el que hizo por una matemática que no les voy a explicar acá porque es muy tediosa, que se haciendo polinomios de Taylor, este señor Otto Hess, ¿sí se escribe así? Ah, es que es Otto Hess. Este señor se inventó una matriz que se llama la matriz hessiana, miren. Es una matriz que la podemos ver que depende de X y de Y. Pues en este caso de X y de Y. Yo también puedo hacer que dependa de X, de Y y de Z. ¿Sí? Y esa matriz hessiana, ¿cómo se construye? Se construye de la siguiente forma, miren. Como esta es una función que tiene dos variables, esperen mi borro acá. Como esta es una matriz que depende de dos variables, como esta es una función que depende de dos variables, solo es X y Y, pero yo puedo hacer X, Y y Z, lo que uno quiera. Entonces se construye así la matriz hessiana. Hacen aquí una matriz así, chin, chin. Aquí colocan, como ayuda mnemotécnica, pueden hacer esto. Aquí colocan la X, aquí colocan la Y, acá colocan la X, acá colocan la Y, que Juan acaba de llegar. Listo, Juana. Eh, entonces, ¿aquí qué nos queda? Aquí miren lo que van a colocar. Entonces, ay, aquí lo que van a hacer es esto. Como aquí tienen X, acá X, entonces acá colocan la derivada parcial de X con respecto a X, ¿sí? Pero esto va a depender de X, Y. No, me va a tocar agrandar esto un poco.
Qué pena, me va a tocar agrandarlo porque está como muy pequeñito. Bueno, vamos a ver si nos cabe. Acá hacen la derivada con respecto a x, y esto depende de x y de y. Acá hacen la derivada con respecto a quién? A yx, ¿sí? xy. Esperen y corro esto un poquito hacia allá. Allá, ahora sí. Entonces, acá hacen la derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a x y esto va a depender de x y de y. Acá la derivada parcial con respecto a y y con respecto a x y esto depende de x y de y. Acá la derivada parcial de f con respecto a x y luego con respecto a y esto que dependa de x y de y. Y acá la derivada parcial de f con respecto a y esto depende de x y de y. ¿Sí? Eso se llama la matriz hessiana. ¿Quién la inventó? Este señor que ven ahí. ¿Sí? Y la pregunta es, y bueno, ¿y esa matriz que se inventó ese viejito, para qué sirve? ¿Cómo es que me va a servir para saber si un punto ¿es qué? Es máximo, mínimo o punto de silla? Pues así como tal la matriz no le sirve. Tiene que hallar algo muy importante que es el determinante de la matriz hessiana. ¿Sí? El determinante de la matriz es el que va a servir en últimas. No sé cómo llegó ese señor a eso. O sí sé, llegó con polinomios de Taylor, pero ese tema ustedes no lo han visto todavía. Entonces, ¿qué hizo él? Entonces, el determinante, halló el determinante de la matriz hessiana, entonces lo vamos a llamar D. D de X, Y. Entonces, el determinante de la matriz hessiana, ¿qué es? ¿Ustedes se acuerdan cómo se halla el determinante de una matriz así? ¿Sí se Sí, se acuerdan? multiplican en cruz, ¿no? Pues si es de 2 por 2. Eso, ¿cómo se halla el determinante de una matriz 2 por 2? Si yo tengo A, B, C y D, ¿cómo hallo el En cruz, determinante? profe, ¿no? Sí, A por D y se le resta B por C. Perfecto, esto es A por D menos B por C. Entonces hagámoslo aquí, hallemos el determinante de esa matriz. Entonces, ¿qué va a ser? La derivada parcial de f con respecto a x con respecto a x, que depende de x y de y, multiplicado por qué? Por f con respecto a y con respecto a y, ¿cierto? Menos, ¿sí? Y ahora multiplico la diagonal, ¿qué? Y ahora multiplico la diagonal, ¿qué? Secundaria, ¿sí? Pero acuérdense que estas dos derivadas por el teorema de Clairaut, estas dos son iguales. Entonces basta con que dejemos una elevada ¿qué? Al cuadrado. Entonces hacen la derivada parcial de f con respecto a y, esto depende de x, y pues va a quedar esto elevado al cuadrado. Y eso es lo que se llama el determinante de la matriz hessiana. Y ya les explico para qué va a servir esto. Entonces, realmente esto va a servir, el determinante de la matriz hessiana sirve con algo que se llama el criterio, recibe el nombre del criterio. El criterio se llama así, el criterio de las segundas derivadas parciales. De las segundas derivadas. Criterio de las segundas derivadas parciales. Y entonces, ¿qué nos dice ese criterio? Voy a guardar. Ese criterio dice lo siguiente, en resumidas cuentas. Dice así, noten que esto depende de x y de y. Entonces el criterio dice, mire, usted no se preocupe, usted solamente coja el determinante de la matriz hessiana y reemplace ese punto crítico que tiene acá. O sea, el AB. Todas las x las reemplazan por qué? Por A, ¿sí? Coma, y todas las y las reemplazan por B en el determinante. Y entonces esto por tricotomía, ¿sí saben qué es tricotomía? Tricotomía es que siempre las cosas van a ser tres posibilidades cuando uno reemplaza. Un número solo tiene tres posibilidades. O es mayor que cero, ¿sí? O es menor que cero, o es igual a cero, ¿sí?
Si al reemplazarlo les da un número mayor que 0, si al reemplazarlo les da un número mayor que 0, entonces nos vamos y miramos que es f de x evaluado en a, b. O sea, miramos la esquina de la matriz, miramos al reemplazar a, b en la esquina, ¿qué número nos da? En esta esquina. Si al reemplazarlo en esa esquina nos da un número que mayor que 0, ¿sí? Seguro es porque ahí hay un qué. Hay un mínimo local. Si al reemplazarlo en esa esquina nos da un número menor que 0, uno pensaría que es un mínimo, pero no, no es un mínimo, es un qué. Es un máximo local. Entonces, eso va a pasar siempre que al reemplazarlo dé mayor que 0. Seguro, segurito, ¿es mínimo o es máximo? Si les llega a dar un número negativo, si les llega a dar este caso un número negativo, entonces ya pueden afirmar que eso va a ser un qué. Un punto de qué. De silla. Y si les llega a dar igual a 0, están de malas. Y entonces aquí dice que el criterio no decide. O sea, no se puede decidir nada. El criterio no decide. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro el criterio de la segunda derivada? Segundas derivadas parciales. O sea, Sí, profe. aquí les estoy enseñando lo mismo que se hacía, digamos, en diferencial, pero ahora en varias variables. Ustedes dirán, uy, profe, pero usted no lo está enseñando solamente en 3 variables. No, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden generalizar. Si tiene una x, y, z, pues hace la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, ¿sí? X, x, y, z, x, bueno, sí, todas las combinaciones. Plantea una matriz hessiana que ya le va a quedar más grande porque va a tener que poner x, y, z, k, x, y, queda 3 por 3, ¿sí? También le tiene que hallar el determinante y va a pasar lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. O sea, todo esto se puede generalizar. Pero tranquilo que problemas de allá de tantas variables no se van a ver, no se ven, digamos, en este curso, pero se lo podrían encontrar en la realidad. La realidad no es tan bonita de solamente 3 variables, ¿sí? Pero bueno, pero ya tienen idea. Entonces, bueno, coloquemos esto a prueba. Hagamos aquí un ejemplo. Lástima que no hayan asistido los otros, ¿no? Se perdieron una clase muy chévere. Entonces, ejemplo, voy a inventarme aquí un ejercicio. Supongamos que tengo esta función, miren. Una función en 2 variables, f de x, y igual. Ya, f de x, y igual a x menos x a la 3 más 4xy menos 2y al cuadrado más 1. ¿Sí? Hagamos eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que calcular? Las derivadas, ¿qué? Lo primerito es calcular las derivadas. Las derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, a ver, ayúdenme. Calculemos entonces estas. F, la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, muchachos? Sí, buenas. Diego, ¿cuánto nos da Diego?
Diego Correcho, ya que habilitaste la cámara. ¿Cuánto nos da la derivada parcial con respecto a X? Muchachos, ¿me ayudan? ¿Quién Profe, me ayuda? menos 3x a la 2. Perfecto. Sí, sí, ¿vas bien? Más 4y, 4. ¿Más qué? Más 4y, muy bien. Más 4y. 4y, Y listo, ¿cierto? Ahora hagamos la derivada parcial de f con respecto a y. 4y, perdón. Da 0, profe. Ah, no, nada. 4x. No, estos chinos están graves en derivadas parciales. ¿4 qué? Da 4x menos 4y. Qué pena. Perfecto. 4x menos 4y. Y ahora hagamos la derivada parcial de f con respecto a x y luego nuevamente con respecto a x. Con respecto a x y nuevamente con respecto a x, ¿cuánto nos da? Menos 6x y 4. Menos 6x. Esta nos da menos 6x, ¿cierto? Y la otra, la Sí, la derivada de parcial abajo da de 4. y la de abajo nos va a dar con respecto a y 4 menos Menos 4. 4, menos 4. Y ahora esta, la derivada parcial que estaba con respecto a x con respecto a y. Esta que estaba con respecto a x con respecto a y. Da 4. 4. Y la derivada parcial y la que está con respecto a y háganla con respecto a x. Esta que estaba con respecto a y con respecto a x. 4 también. También va a dar 4, ¿cierto? Listo. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, ya tengo esto. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que hallar los puntos que, Críticos. los puntos críticos. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Pues tenemos que acoger el vector gradiente e igualarlo a 0. ¿Eso qué significa? Que me toca coger la derivada parcial de f, me toca coger esta y esta, igualarlas a qué? A 0, ¿sí? Entonces tomo voy a borrar aquí, entonces voy a tomar menos 3x al cuadrado más 4y y lo igualo a 0 y voy a tomar el 4x menos 4y y lo igualo a 0, ¿sí? Pero noten que de esta ecuación, miren la estrategia. Yo puedo resolver esta ecuación, esta que se encuentra acá, y puedo decir entonces que esto es 4x es igual a ¿qué? A 4y, ¿cierto? Luego llegamos a la conclusión que x es igual a y. Entonces, como sabemos que x es igual a y, de acá, eso llego y lo reemplazo en esta ecuación que está acá. ¿Sí? Como x es igual a y, reemplazo esto en esta ecuación. Entonces aquí llegamos. Si reemplazo la x por y o la y por x, como quieran, entonces esto me va a quedar dependiendo solamente de una variable. Miren, tan chévere. ¿Sí o no? Pero acuérdense que estamos partiendo del supuesto
que x es igual a y. Ya les digo por qué tienen que recordarlo, porque ahorita lo vamos a usar. Entonces, ¿qué nos queda acá? ¿Cómo resuelvo esta ecuación que tenemos acá? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Una ecuación que Cuadrática, profe. cuadrática, muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Puedo hacerla por factorización, ¿no? Factorizo la x y me queda menos 3x más qué? Más 4 igual a 0. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos acá? Si la multiplicación de estas dos cosas es 0, es porque hay dos posibilidades. Una de dos, o esto es 0, o esto que tenemos acá es 0. ¿Sí o no? Si bueno, ya tengo aquí una solución. Ahora para resolver esta me queda entonces que menos 3x es igual a menos 4. Y al dividir entre menos 3 en ambos lados, llegamos a que x entonces es igual a ¿qué? A 4 ¿qué? A 4 tercios. ¿Sí? Entonces, miren, a cada x le va a corresponder su respectivo y. Pero la pregunta es, ¿y cómo hallamos eso? Ah, porque sabemos aquí que x es igual a y. Es decir, que si x acá es 0, pues el y entonces sería 0. Si acá el x es igual a 4 tercios, entonces y sería igual a ¿qué? A 4 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, llegamos a que los puntos, ¿qué? Los puntos críticos, ¿cuáles son? Son el punto 0,0, ¿cierto? Y el punto ¿qué? 4 tercios, ¿qué? 4 tercios. Arriba de esos puntos debe haber algo. Máximo, mínimo, punto de silla o de pronto no hay nada, ¿no? Pero entonces miremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos toca calcular entonces la matriz, nos toca mirar cuál es la matriz hessiana, ¿no? Entonces, nuestra matriz hessiana, ¿cómo nos queda? Nuestra matriz hessiana que depende de x y de y, entonces nos va a quedar entonces, acuérdense que aquí va f de xx, ¿sí? Bueno, lo voy a anotar así para que sea más rápido, f de xx, f de yx, f de xy, f de y, ¿sí? Entonces nuestra matriz hessiana nos va a quedar en este caso, nos va a quedar, ¿cuánto es f de xx? ¿Cuánto nos dio? Menos 6x, ¿sí? Menos 6x menos 4, así miren, nos va a quedar menos 6x menos 4, acá queda un 4 y acá queda un 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, miren, ¿dónde está? Menos 6x menos 4, ¿sí? 4 y 4, sí. Listo, esa es la matriz hessiana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como los puntos críticos que tenemos, ¿cuáles son? 0, 0. Primero tomemos el punto crítico 0, 0, ¿sí? Y hallemos la matriz hessiana de 0, 0. ¿Cuál es la matriz hessiana de 0, 0? Reemplacen en la matriz hessiana. ¿Qué les da? 0. La esquina nos va a dar ¿cuánto? Esta esquina nos da 0. Esto nos da ¿qué? 4. Este me da 4 y este me da menos 4, ¿sí o no? Hallemos el determinante. Hallemos el determinante de esa matriz hessiana. ¿Cuánto nos da? Menos 16, profe. Muy bien, sería 0 menos 16. O sea que nos dio menos 16. Esto como es menor que 0, entonces, ¿qué podemos decir? Como dio negativo, ¿qué quiere decir? Es un punto de silla. Muy bien, en 0,0 hay lo que llamamos
un punto de silla. ¿Sí? Bueno, y si... Entonces sabemos que X es 0, ¿no? Que el Y es 0. Entonces, ¿cuál será el Z? ¿Cómo hallamos el Z? Pues únicamente se reemplaza en la primera ecuación, ¿no? Voy a subir esto. Lo tenemos que reemplazar en la ecuación original, muy bien. Alguien que lo reemplace. X es 0. Y es igual a 0. Z será igual a ¿qué? Da igual a 1. 1. A ver, 0, 0, 0 daría ¿qué? 1, ¿no? 1. 1. Voy a guardar. Listo. Y ahora el otro punto que tenemos que analizar, ¿cuál es? Es el punto que 4 tercios, 4 tercios, ¿sí o no? Es el punto 4 tercios, ¿qué? 4 tercios, ¿sí? Entonces toca hallar la matriz hessiana evaluada en 4 tercios, 4 tercios. ¿Y eso qué nos va a dar? Menos 8, 4 y 4. 4, 4, menos 4. Nos va a dar. A ver, ¿qué pasa si reemplazo aquí este 6 por 4 tercios? ¿Cuánto es menos 6 por 4 tercios? 8. Menos, va a dar menos 8. ¿Seguro? Sí, profe. Muy bien. Entonces sí, confiemos en menos 8. Acá nos da 4, aquí nos da 4, acá nos da menos 4. Y hallemos el determinante de esa matriz hessiana. 16, profe. Sería 8 por 4, 32, menos Menos 16, 16. da 16, dio mayor que 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que seguro hay un máximo o un mínimo ahí. Inmediatamente uno mira el número de la esquina y como es negativo hay un qué. Como f de xx evaluado en 0,0 es menor que 0, entonces hay un qué, máximo o mínimo. ¿Se les olvidó? Mírenlo acá. Como es menor que 0 hay un qué, Máximo un local. máximo local. Acuérdense que se piensa al contrario. ¿Sí? Entonces uno dice aquí que hay un máximo local en el punto de coordenadas x igual a ¿qué? A 4 tercios, y igual a 4 tercios, ¿y cuánto nos da el z? A ver. Reemplacémoslo en la función original. Entonces va a ser menos 4 tercios, todo esto elevado ¿qué? Al cubo, más 4, 4 ¿por qué? Por 4 ¿qué? Por 4 tercios, y esto también multiplicado por 4 tercios, menos 2 por 4 tercios, todo elevado al cuadrado, más 1. Y eso me da 59 sobre 27. Entonces esto da 59
59 sobre 27. ¿Y cómo verificamos que esto nos queda bien? Pues grafiquémosla en qué? En GeoGebra 3D. Entonces la función que tenemos, ¿cuál es? La función, miren, es z igual a menos x elevado a la 3 más 4 por x por y menos 2 por y elevado al cuadrado más 1. Bueno, aquí me faltó un por. Ah, no, ahí ya quedó. Entonces, mírenla. Ya. Ahí la pueden ver mejor, miren. Bonito, ¿no? Entonces, vamos a ubicar el punto que, el punto 0,0,1, que es donde dijimos que había un qué, un punto de silla, miren. Voy a cambiarle las propiedades a este punto. Lo voy a poner de color rojo y un estilo un poquito más grueso. Mírenlo ahí. El punto 1,1, que es 0,01. Y ahora vamos a colocar el otro punto que es 4 tercios, coma, 4 tercios, coma, ¿qué? 50 y qué? 59 sobre 27. Entonces digamos que lo colocamos color rojo. Y un estilo más oscurito. Ahí está. Mírenlo ahí. ¿Sí? Bueno, voy a tomar una foto y se los voy a dejar ahí. Mírenlo ahí. Entonces ahí está la gráfica. Entonces este que está acá, si se dan cuenta, es el máximo. ¿Sí? Este que está acá sería nuestro punto de ¿qué? Nuestro punto de silla. ¿Sí? Y bueno, y ahí tenemos la función. ¿Listo? Bueno, miremos un problema. A ver si tengo aquí el cálculo de Larson. O no, hagamos este problema. Miren, me voy a inventar un problema. Yo no sé si ustedes han cogido una coca del almuerzo. Bueno, miremoslo así, miren este problema. Vamos a ver un problema. Vamos a colocar aquí un problema de optimización, ¿sí? Un problema de optimización en varias variables. En varias variables, ¿sí? Los que diseñan cocas del almuerzo, me imagino que tienen el siguiente problema. Miren, dice así: hallar las dimensiones,
¿sí? De una caja, ¿sí? Hallar las dimensiones de una caja que minimice la cantidad, de material ¿sí? Hallar las dimensiones de una caja que minimice la cantidad de material para un volumen, ¿sí? Supongamos que tengo un volumen constante. Para un volumen constante B. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que tengo una cajita, tengo que hallar las dimensiones de una cajita miren aquí la cajita. Tengo que hallar las dimensiones de esta cajita, entonces a esto le vamos a poner X, a esto le vamos a poner Y y a este le vamos a poner esta altura Z, suponiendo que el volumen, tengo que disminuir la cantidad de material, suponiendo que ella tiene capacidad para un volumen que, para un volumen fijo, constante B. ¿Sí? Entonces, tenemos que mirar cómo va a ser entonces, cómo vamos a diseñar, cuáles son las medidas que debe tener X, Y, Z. ¿Sí? ¿Qué idea se les ocurre? Bueno, estos tengo que dibujar las punteadas, ¿no? ¿A qué se refieren cuando dicen disminuir la cantidad de material? ¿Qué es lo que nos toca minimizar? Bueno, si esto tiene un volumen constante B, ¿qué ecuación puedo plantear? ¿Cuál es la ecuación del volumen? Planteemos una ecuación para el volumen. A ver. Sabiendo que tiene un volumen constante B. ¿Cómo hallo el volumen de esa caja? ¿Alguien me podría decir? Pues es lado por ancho por alto, ¿no? Bien. Entonces la primera ecuación, esperen que guarde ya. Entonces la primera ecuación que tenemos es X por Y por Z es igual a B. Ojo ahí, miren, esta B no es una variable, es una ¿qué? Es una constante. El tiempo de esta B son 1000 centímetros cúbicos, 20.000 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos, bueno, en fin. Es la ecuación del volumen. ¿Y cuál es la ecuación de lo que se quiere? ¿Qué es lo que queremos? La ecuación de lo que se quiere, ¿qué? Minimizar. ¿Qué es lo que queremos minimizar? Si me dicen, miren lo que me están diciendo aquí, quieren minimizar la cantidad, minimice la cantidad de material. Pues sería como el grosor de cada pared, por así decirlo. No, digamos que todas las paredes tienen el mismo grosor. Todas las paredes tienen el mismo grosor. ¿Qué magnitud, Pues, qué magnitud de esa caja está relacionada con la cantidad de material? ¿Mm?
¿Qué magnitud estaría relacionada con la cantidad de material? ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No se les ocurre nada? ¿El área, profe? Muy bien, el área. Por fin alguien dijo lo que quería que dijera. El área. Entonces, el área del cartón que se va a gastar aquí, el área del cartón que se va a gastar en este lado, ¿cuál será? Va a ser ¿qué? X por X Z, ¿sí o por no? Z, sí. El área del cartoncito, la cantidad de cartón, digamos, que se va a gastar aquí, o bueno, no sé, de pronto es una coca de plástico, no tiene por qué ser cartón. Aquí va a ser ¿qué? Z por Y. Ay, control Z, aquí es Z por Y. Esta de atrás también es X por Z. Esta de aquí también es Z por Y. Y para la tapita de arriba y la tapita de abajo dice X por qué. ¿Sí? La de esta es X por Y la de acá arriba pues también va a ser X por Y. Entonces lo que uno quiere minimizar es el área. Entonces el área es igual a ¿qué? A 2 veces XZ, ¿sí o no? Más 2 veces el qué? El ZY, ¿no? O el YZ. 2 veces el YZ más 2 veces el XY. ¿Vamos bien? Pero noten lo que podemos hacer. De esta ecuación que está acá, de esta ecuación podemos despejar el Z. Si yo de esta ecuación despejo el Z, me va a quedar que Z es igual a ese volumen que dijimos que era constante, dividido entre ¿qué? Entre X por Y, ¿sí o no? Y eso lo vamos a sustituir en esta ecuación que está aquí para que dependa solo de una variable. Entonces, a eso se le va a llamar, o le llaman siempre, la función que objetivo. Entonces voy a hacer que el área solamente dependa de X y de qué, y de Y. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues sencillo, voy a cambiar este Z que está aquí, este Z que está aquí, por volumen que es constante sobre X por Y. ¿Listo? Entonces, esto entonces nos va a quedar así. 2X y Z que es volumen sobre, ¿volumen sobre qué? X por Y, ¿sí o no? Más 2Y, acuérdense que el volumen es una constante, no es una variable, sobre X por Y, más, ¿cuál sigue? Este sí queda así, 2XY. Entonces, esto que está acá, este X se simplifica con esta X, esta Y se simplifica con esta y entonces nos queda la función objetivo de la siguiente forma, que el área en términos de X y de Y, o sea, está hallando una función que depende solo de X y Y, es 2 veces el volumen partido Y, más 2 veces el volumen partido X, más 2XY. Entonces noten que esta es la función que queremos que, esta es la función que queremos minimizar. Queremos hallar el valor más pequeñito que puede tener el área.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acá viene todo lo que nosotros sabemos. Entonces, ¿qué nos toca hallar? Las derivadas ¿qué? Nos toca hallar las derivadas ¿qué? Las derivadas parciales. Entonces, ¿cuáles son las derivadas parciales? ¿Cuál es la derivada de a con respecto a x? ¿Alguien me podría decir? La derivada de a con respecto a x. Noten que esto lo pueden ver. Esto que está aquí lo pueden ver como 2b, que es una constante que multiplica a 1 sobre x. Entonces, ¿cuál es la derivada de todo esto con respecto a x? Es 2b sobre x al cuadrado más 2 más 2y. 2b por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Te faltó el menos, ¿sí? Ah, sí, qué pena. Sí, más, no importa, más 2y. Entonces, esta derivada nos va a dar menos 2b sobre x al cuadrado más 2y. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la derivada parcial del área con respecto a y. ¿Cuánto nos da? Lo mismo, ¿no? 2b, ¿sí? Y la derivada de 1 sobre y es menos 1 sobre y al cuadrado, ¿sí? Más la derivada de esto va a dar 0 porque esto no tiene y. Por la derivada de esto, ¿qué es cuánto? Más 2x. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da menos 2b. Todo esto dividido entre la y elevada al cuadrado más 2x. ¿Listo? Y ahora hagamos la derivada de a con respecto a xx. O sea, esa que está con respecto a x, nuevamente con respecto a x. Entonces, ¿yo cómo puedo expresar esto? Yo esto lo puedo expresar como menos 2b por x elevado a la menos 2, ¿sí o no? Más 2y. ¿Sí o no? Sí, subirla con exponente negativo para que la derivada nos quede como más fácil. Menos 2b por x a la menos 2 más 2y. Y esta que está acá también, esto acá es más 2x. Entonces esto se puede escribir como menos 2b por y elevado a la menos 2 más 2x. Entonces, ¿cuánto nos da? La derivada de a con respecto a x y nuevamente con respecto a x. Pues da 2b sobre x al cuadrado al cubo. Y ya. Me daría menos 4. Más 4 por Eso, más 4, qué pena. 4 ¿qué? 4 veces el volumen. 4x X a la qué? a la menos 1, a la menos 3. A la menos 3. O sea que es 4b sobre el x al cubo. También lo puedo escribir así, ¿sí o no? ¿Y cuál será la derivada parcial de a con respecto, la que está con respecto a y, nuevamente con respecto a y? Da también, ¿no? 4b es es parecida. Y a la menos 3. O sea que esto es 4b sobre ¿qué? Sobre y al cubo. Ahora hagamos la derivada del área que está con respecto a x, la derivémosla con respecto a y. ¿Cuánto da? O sea, esta. O bueno, esta. Nos va a dar 2, ¿no? ¿Sí o no? Y si hacemos esta, también nos va a dar 2. ¿Sí o no? Bueno, ya tenemos las derivadas parciales. Entonces vámonos ahora a encontrar los puntos que... Los puntos críticos. Entonces, ¿cómo encontramos los puntos críticos? Tenemos que igualar que este a 0, ¿cierto? Y la derivada
del área con respecto a y también a 0. Entonces la derivada del área con respecto a x, voy a tomar mejor esta. Me gusta más esta ecuación. La voy a pegar acá. Es esta, miren. Y la voy a igualar a ¿qué? A 0. Y voy a tomar esta. Y también la vamos a igualar a ¿qué? Y también vamos a igualar esta a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué idea se les ocurre para resolver ese sistema de ecuaciones? Despejar Y, X, ¿Despejar x de cuál? de la derecha, de la derecha. Bueno, entonces miren, lo que podemos hacer es, bueno, yo puedo despejar. ¿Será que sí nos sirve esa idea? Bueno, intentémoslo. Acá tengo entonces 2b. Voy a pasar, miren, voy a pasar todo este que está negativo al otro lado, ¿sí? Entonces esto nos queda así, 2x es igual a ¿qué? A 2b sobre y al cuadrado, ¿sí o no? Si yo divido entre 2 en ambos lados, entonces me queda que x es igual a ¿qué? A b. X es igual a b sobre y al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? X es igual a b sobre y cuadrado. Y lo que podemos hacer es reemplazar, usemos la misma estrategia, reemplacemos eso acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos queda? Menos 2b sobre b sobre y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más 2y igual a 0, ¿sí o no? Entonces aquí nos queda menos 2b, esto lo puedo escribir así como menos 2b sobre 1, sobre, y acá tendríamos un b cuadrado sobre ¿qué? Sobre y a la 4, ¿sí? Elevando al cuadrado el numerador y el denominador, más 2y igual a 0. Y aquí vamos a usar el producto, vamos a aplicar producto de extremos sobre producto de ¿qué? De medios, ¿sí? ¿Y a qué llegamos? Llegamos a que menos 2, sigo por acá, llegamos a que menos 2b por y a la 4 sobre b al cuadrado más 2y es igual a 0. Y acá simplificamos una b de aquí con una b de acá. Entonces, ¿qué nos queda? Que menos 2y a la 4 sobre ¿qué? Sobre b más 2y es igual a 0, ¿sí? ¿Y cómo resolvemos esta ecuación? Pues la podemos resolver por factorización, ¿no? Puedo factorizar menos 2, ¿qué? Menos 2y. Y aquí nos va a quedar y a la 3 sobre ¿qué? Sobre b, ¿sí? Menos 1. ¿Sí vamos bien? Hice factor común menos 2y. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿O me equivoqué? Bueno, entonces aquí llegamos a la conclusión que o esta expresión o esto es igual a 0 o por otro lado esto es igual a 0. ¿Sí? Si esto es igual a 0, entonces tenemos que y
es igual a 0. Y si esto es igual a 0, tenemos que y a la 3 sobre b es igual a 1. ¿Sí? Paso el b a multiplicar, acuérdense que b es una constante, entonces me queda que y al cubo es igual a b, luego y es la raíz cúbica de el volumen. Entonces ya tengo y, ¿sí? Pero como nosotros partimos de este supuesto, miren, como nosotros partimos de acá, entonces para cada y le podemos encontrar su respectivo x, ¿sí o no? Entonces acá x será igual a ¿qué? Reemplacemos aquí la y por 0. Bueno, no se puede. Aquí no se podría encontrar la x. Entonces solo nos queda esta. Aquí la x, ¿qué sería? La x sería volumen sobre y elevado al cuadrado. Entonces será volumen, como es volumen sobre la y elevado al cuadrado, entonces va a ser b sobre ¿qué? Sobre la raíz cúbica de b elevada al cuadrado, y esto se puede escribir como b sobre b, ¿cierto? Elevado a la ¿qué? A la 2/3. Entonces nos queda que b es ¿cuánto? Que x es igual a ¿qué? ¿Aquí qué pasa? ¿Cuánto es 1 menos 2/3? 1 menos 2/3. Nos da Menos 2 un ter- tercios. nos da un tercio, ¿sí o no? Nos da b. O sea, mejor dicho, nos da también raíz cúbica de b, ¿sí o no? Porque es b a la 1/3. ¿Sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Eso nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? O sea, llegamos a que el punto ¿qué? Llegamos a que el punto crítico es raíz cúbica de b, coma, raíz cúbica de b. ¿Eso qué nos está diciendo, muchachos? ¿Sí saben qué era el x y qué era el y? El x y el y era la base de la cajita. Listo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si el x y el y dan iguales, esa es la base de la cajita, ¿qué pueden decir? Bueno, sigamos. Entonces ya tenemos el punto crítico, mejor dicho. Ahora vamos a ver si ese punto crítico es un máximo o un qué, o un mínimo, ¿no? Entonces nos toca construir la matriz ¿qué? La matriz hessiana. Esta señora es la que nos va a decir si ahí hay un máximo o hay un mínimo. Entonces nuestra matriz hessiana, ¿cómo nos va a quedar? Entonces hagámosla acá. Entonces, h de x, y será igual a ¿qué? En esta esquina, ¿qué nos queda? En la esquina superior. En la esquina superior me va a quedar esto, ¿no? ¿Sí? 4b sobre x a la 3. Miren, aquí nos va a quedar 4b. Acá me va a quedar 4b sobre x a la 3, ¿sí o no? En la otra, ¿cuánto nos va a quedar? En la otra nos queda 2. En esta me queda 2. En esta me queda 2. Y en la otra esquina nos va a quedar 4b sobre ya la 3, ¿no? Sobre ya la 3. Cierro aquí, cierro aquí, cierro aquí. ¿Listo? Esa es nuestra matriz hessiana. Y ahora en la matriz hessiana vamos a reemplazar. ¿Cuál es nuestro punto crítico? El punto crítico que tenemos es el punto raíz cúbica de b, coma, raíz cúbica del volumen de la cajita,
Eso lo define el que vaya a construir la caja, qué volumen quiere. Entonces en la matriz hessiana reemplazamos raíz cúbica del volumen, coma, raíz cúbica del volumen. Las x por raíz cúbica del volumen y las y por raíz cúbica del volumen. Entonces, ¿cómo nos queda esa matriz hessiana? Ya reemplazando esos valores. La primera, ¿cuánto nos va a dar? ¿Qué pasa si aquí reemplazo la x por raíz cúbica del volumen? Queda volumen, ¿cierto? Sí. Y volumen sobre volumen, ¿cuánto da? 1, es decir, que aquí queda un 4. Acá nos queda un 2, aquí un 2, y aquí va a pasar la misma cosa, queda un 4. Cierro aquí, cierro por aquí, y vamos a encontrar el determinante de esta matriz. Vamos a encontrar el determinante de esta matriz. ¿Cuánto les da el determinante de esta matriz? 16 menos ¿qué? 12. Menos 4, esto nos da 12. Como nos dio un número ¿qué? Mayor que 0, inmediatamente me voy a mirar esta esquina como es positivo, ¿sí? Como f, no mentiras, como a de xx, evaluado en ¿qué? En raíz cúbica de b, coma raíz cúbica de b, me da ¿qué? Un número mayor que 0. ¿Qué puedo decir que hay ahí? Entonces en el punto raíz cúbica de b, coma raíz cúbica de b, ¿qué hay? Un mínimo local. Perfecto, que era lo que queríamos. ¿Sí? Disminuir la ¿qué? La cantidad de, bueno, el área que está relacionada con la cantidad de material. ¿Sí? Pero miren esto. ¿Cuál será entonces el qué? Ya tenemos el x, ¿cierto? Ya sabemos que el x es la raíz cúbica del volumen. Ya sabemos que el y es la raíz cúbica del volumen. Pero ¿cómo encontramos el z? Entonces miren que por aquí tenemos una ecuación para z. ¿Dónde está? Z. ¿Tenemos por ahí algo para z? Miren la ecuación. Z es igual al volumen sobre x por y, ¿no? Entonces, como z es igual al volumen sobre x por y, entonces esto va a ser b sobre x por y. ¿X por y qué es? Raíz cúbica de b por la raíz cúbica de b. Entonces esto nos da el volumen sobre raíz cúbica de b, todo esto elevado al cuadrado. Esto nos da b sobre b a la ¿qué? A la 3 medios. Y nos queda b a la ¿qué? ¿Cuánto es 1 menos un tercio? Un tercio, ¿no? O sea que esto lo puedo escribir. Profe, ¿no es a la 2/3? Qué pena. Ay, madre, aquí me equivoqué, ¿cierto? Sí, es. ¿No es a la 2/3? ¿No es a la 2 tercios? Menos un medio, profe, da. ¿Cuánto es 1 menos 3 medios? 2, Menos un medio. sí, menos un medio. Es decir que esto es igual a ¿qué? A 1 sobre la raíz de ¿qué? De b, ¿sí o no? Entonces, ¿sí está bien? Venga, revisen eso. Profe, raíz de 3 no es 1/3. Y por 2 no quedaría a la volumen a la 2/3. Sí, ¿quién O dijo a la esto? 3 medios. Eso es Es lo a que la le 1 tercio, dije, sí. profe. Dos ¿Es a la qué? tercios, 2/3, 2/3. A la 2 tercios, ustedes. ¿Por qué no me dijeron antes? Profe, pero yo le intenté decir. Entonces, ¿esto es igual a cuánto? ¿Cuánto es 1 menos 2 tercios? Un tercio. ¿Un tercio? Raíz de 3, profe. Entonces, esto nos da raíz cúbica de b, ¿sí o no? Sí. Raíz cúbica de b.
Sí, eso sí está bien hecho. Revísenlo, muchachos. Ahí es 2/3. 1 menos 2/3 es 1/3. Y acá 1, 3, 1/3. ¿Sí? ¿Ya? Esa sería la respuesta. Entonces el z, miren, es también raíz cúbica ¿de qué? De b. Esas son las dimensiones de la caja. O sea que ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cómo debe ser esa cajita? Aunque este z no me convence mucho, hay algo que no me convence de ese z. Me parece extraño ese z. No, pero está bien, ¿cierto? Tenemos todos los cálculos bien. Sí. Bueno, llegamos a la conclusión que tiene que la cajita, ¿cómo debe ser entonces, muchachos? Cuadrado. ¿Un qué? ¿Un cuadrado? ¿Una caja es un cuadrado? ¿Cómo debe ser la cajita? Un cubo. Un cubo. O sea, el cubo es el volumen que minimiza la cantidad de material, ¿sí? Minimiza la cantidad de material para un volumen constante. ¿Sí? Tiene que ser un cubo. La cajita es un cubo. Todos los lados deben tener la misma medida. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, nos vemos entonces el lunes. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Nos vemos el lunes. El lunes les voy a mostrar en una horita rápidamente cómo se pueden hacer estos ejercicios más rápido. ¿Sí? Con algo que se llama multiplicadores de Lagrange. Y listo, ya terminaríamos ahí todos los temas del curso. Bueno, profe. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Disculpe una pregunta. Sí. ¿El taller efectivo para el lunes o para el martes, profe? No, entonces dejémoslo para el martes, para que el tema que vamos el lunes lo puedan aplicar en algún punto del Profe, usted taller. ha dicho que para el miércoles. Profe, ¿no? has dicho que para el miércoles. Ah, había Sí, dicho que para el profe. miércoles. Ah, bueno. Que para el miércoles. Listo, entonces para el miércoles. ¿El miércoles hasta qué hora, profe, hay clase? ¿O hasta por la noche? Pues sí, hasta por la noche. Para yo el jueves levantarme temprano a calificar. Listo, profe, dale. Gracias. ¿Listo? Chao. Listo, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. que Gracias, tengan buena profe. noche. Hasta luego. Profe, Profe, gracias. Chao. Hola, Juana. profe, es que creo que me pusiste falla, pero yo he estado todo el tiempo aquí. ¿Quién eres tú? María Camila Ruiz. Ruiz María Camila. Listo, ya te la quité, Camila. Muchas gracias, profe. Hasta luego y buenas noches. Bueno, chao, hasta luego, que tengas buena noche.